TikTok es una aplicación digital que entró en vigencia desde el año 2016, pero que solo hasta ahora ha tenido un auge bastante notorio. Esta aplicación te permite hacer videos cortos de música o de audio de donde hacen algo por lo general, que es gracioso. Es posible que a estas alturas, después de 4 meses encerrados en nuestra casa, todos los que estamos acá sepamos de qué se trata esta aplicación, pero sobre todo lo viral que se ha hecho rápidamente. Y esto se debe a la imitación que por naturaleza propia tenemos hacia las demás personas. Quizás algunos de los que están acá en este momento conectados incluso hayan ya hecho su primer TikTok. Y créanme que no estoy tratando de poner en juicio tal acción en ninguna manera. Cada uno de nosotros debe estar convencido por nuestras propias conciencias qué puede y no puede hacer que glorifique al Señor. Pero lo que sí hago énfasis es en el tema de la imitación que esta aplicación promociona y además en el ejemplo que podamos ser delante de los demás utilizando estos recursos tecnológicos. Porque además de imitar, recordemos que otros nos pueden imitar a nosotros. Entonces pasamos de ser imitadores a ser ejemplos. Pero ¿será que lo único por lo que deberíamos tomar la imitación es para la diversión y no para lo sagrado? ¿O será que ser ejemplo es solo en temas lúdicos, deportivos y demás y no en lo celestial? Quiero sembrar en sus mentes, en sus conciencias, cómo nos está viendo el mundo. Sabemos que el mundo tiene los ojos puestos sobre los creyentes. Cualquier cosa que hacemos inmediatamente tiene una reacción a favor o en contra. Y si bien sabemos que nuestra identidad está en Cristo y no en lo que el mundo diga, también debemos ser conscientes que un mal testimonio puede traer consecuencias eternas, positivas o negativas para otras personas. Y es mi intención el día de hoy tomar estos textos que acabamos de leer y meditar en lo que los hermanos en Tesalónica eran y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas el día de hoy. En resumen, lo que quiero mostrar hoy a través de estos textos es cómo la fidelidad de Dios en la conversión nos demanda varios aspectos en nuestras vidas. La semana anterior, como lo dije al inicio, veíamos cómo la fidelidad de Dios nos lleva a dar acciones de gracias por la vida, por la constancia y por la elección de cada uno de nuestros hermanos. Pero hoy miraremos entonces el efecto que debe tener la fidelidad de Dios en la conversión. Y es así como se llama la enseñanza del día de hoy, la fidelidad de Dios en la conversión. La fidelidad de Dios en la conversión demanda, amados hermanos y amigos que están conectados, por lo menos estos 3 aspectos en nuestras vidas a la luz de estos textos que acabamos de leer. Nos demanda en primer lugar ser imitadores. Nos demanda en segundo lugar ser ejemplos, pero también nos demanda en tercer lugar ser testigos. Cuando personas descuidadas, ignorantes e indolentes son apartadas de sus esfuerzos y conexiones carnales como lo éramos nosotros para creer en el Señor Jesús y obedecerle, para vivir con sobriedad, rectitud y piedad, los hechos hablan por sí mismos. Y es esto lo que vemos en estos hermanos de Tesalónica y que el apóstol Pablo y sus acompañantes Silas y Timoteo recalcan de ello. Entonces, comencemos con lo que dice o con lo que nos demanda la fidelidad de Dios en nuestra conversión y es, en primer lugar, ser imitadores. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aquí se ofrece un cuadro del carácter genuino de la experiencia religiosa de los tesalonicenses. Ellos habían llegado a ser imitadores. Y cuando vemos esta palabra en griego, el original, el texto original, lo que nos traduce esta raíz en griego es la palabra o es un tema como mímicos, que tiene la misma raíz. Mímicos, ¿quién no conoce un mimo? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado incluso hasta vergüenza, si se puede llamar, cuando los mimos vamos caminando y ellos empiezan a imitarnos? Lo hacen tan
tan perfectamente que si tú te quitaras de la escena y vieras al mimo, tú podrías ver y decir, wow, mira cómo camino yo o mira cómo hago yo tales cosas. Entonces, esto era lo que los hermanos de Tesalónica estaban haciendo, y eso es lo que traduce la palabra o la raíz griega de esta palabra imitadores en el texto original. Pablo no siente temor al decir, vosotros debéis ser imitadores de mí. Y esa es una palabra que cualquiera puede entrar a discutir, y por qué Pablo quiere que sean imitadores de él. Pero Pablo no siente temor al decir, vosotros debéis ser imitadores de mí. Ya él lo había dicho a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 16. Se atreve a decirlo porque por la soberana gracia de Dios puede añadir como yo soy de Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Entonces dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Quizás hoy en día esto se ve como soberbia y como orgullo, pero realmente el apóstol estaba convencido de ello, pues fue inspirado por el Espíritu Santo. Y aquellos que son imitadores de Pablo y de Cristo lo son también de Dios. Así la flecha apunta desde Pablo y sus acompañantes hacia Cristo y hasta Dios. Ese es el orden lógico. Esto es también el por qué aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 dice Pablo de nosotros, sed imitadores de nosotros, y eso precede a del Señor. Los misioneros habían estado físicamente en medio de ellos. Aún antes que se hubiese producido alguna conversión, ya la dedicación, la devoción, el entusiasmo, la voluntad de sufrir por Cristo, etcétera, de los misioneros pudieron ser manifiestas y así observadas por esos hermanos en Tesalónica. Estos misioneros, a su vez, señalaban al Señor y hablaban de él. Ellos no iban a las misiones, ellos no llegaron a la iglesia tesalónica a decir, imítenme a mí porque yo hago esto y lo otro. No, imítenme a mí como yo imito al Señor. Imítenme a mí porque yo vine a predicarles del Señor, de Jesús. Esta obra transformadora, el ser imitadores de los misioneros y de Cristo, ocurrió al momento de la salvación, cuando los creyentes de Tesalónica se hicieron nuevas criaturas. Inmediatamente los patrones de vida santa comenzaron a reemplazar los antiguos patrones de pecado. Los tesalonicenses, en medio del ambiente pagano, sin liderazgo eclesial veterano, se habían vuelto imitadores del apóstol y de sus compañeros de misión, pero del más importante, de Cristo. Entonces, ellos al no tener unos ejemplos eclesiales dentro de su iglesia allá en Tesalónica, pues entonces fueron imitadores del apóstol, de Pablo, de Silas y de Timoteo. La salvación comienza con la obra de santificación, tal cual como Pablo se lo dijo a los romanos en el capítulo 6, versículos del 3 al 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El estilo de vida de los hermanos tesalonicenses comenzó a ser muy diferente del paganismo idólatra y sórdido de su pasado y del legalismo de supuesta superioridad moral de los judíos que vivían también ahí mismo en la ciudad. Se habían vuelto imitadores de Jesucristo. Pablo ordenaba a los creyentes seguir esa realidad como una vida totalmente contraria a la que traían. Pero bien sabemos que hay cosas en las que no podemos imitar a Cristo, y los tesalonicenses lo sabían. Ellos no estaban buscando imitarle en su sacrificio suficiente y perfecto, pero creo que la segunda parte de este versículo nos muestra hacia dónde iba esa imitación. Sigue diciendo el texto, el versículo 6, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Increíble.
No importa cuán difícil se torne cualquier circunstancia. Los cristianos no pierden su gozo final porque el Espíritu Santo lo concede a los elegidos. El reino de Dios es gozo, el reino de Dios no es tristeza. Y por mucha aflicción que vivamos, por mucha enfermedad que podamos sufrir en este mundo, por este tema de la pandemia que andamos encerrados, nada, absolutamente nada de esas cosas, hermano mío y amigo que estás aquí, nada de eso le debe quitar el gozo a los creyentes. Pablo volvió a señalar que los tesalonicenses habían recibido la palabra, reiterando simplemente que habían creído en el evangelio y se habían convertido. Pero fue así en medio de gran tribulación. Esto es, en el sufrimiento severo que comenzó cuando Pablo les predicó la primera vez. Cuando miramos el reporte que Hechos nos da en el capítulo 17, versículos del 1 al 4, Pablo y sus compañeros de misión emprendieron un ministerio evangelístico eficaz que se extendió a 3 días de reposo, como lo vimos en la introducción, en las sinagogas de Tesalónica, después de los cuales continuaron su obra en otro lugar durante varios meses. Como resultado del impacto transformador del evangelio, los judíos iniciaron una fuerte persecución y oposición contra el apóstol. Y todo esto fue vivido frente a los hermanos de Tesalónica. Y Pablo lo narra, o Hechos lo narra, en ese mismo capítulo 17, consecutivamente hasta el versículo 10. La palabra griega que se traduce tribulación significa presión intensa. A diferencia de algo suave, de modo que los nuevos creyentes de Tesalónica experimentaron una persecución severa. Pero la autenticidad de su salvación trascendió esa aflicción y así nunca perdieron el gozo. La respuesta de los tesalonicenses a la persecución que sufrieron recuerda a los de los apóstoles también en Hechos. Y es eso lo que los de Tesalónica están imitando a ese apóstol que fue hasta allá y les predicó y cómo sufrieron persecución él, Silas y Timoteo. Y aún así ellos imitan su actitud de querer seguir predicando el evangelio a pesar de la persecución. El gozo es el beneficio divino de estar en Cristo, una de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, como dice Efesios. Y esto merece aquí una aplicación, hermanos. Imitar a personas maduras en la fe, personas que sabemos que aman al Señor y le sirven por amor a Él. Hermanos, eso no tiene nada de malo. Si imitamos a personas en algunas cosas personales, tal vez de tu profesión o en el trabajo, imitamos buenos ejemplos, entonces no es malo imitar tampoco hermanos en la fe que sabemos que siguen a Cristo, que son devotos a Cristo. Pero evidentemente no hay nada más importante que imitar a Cristo, ser como Cristo. De hecho, el Padre nos está llevando a ser como es su Hijo y debe ser para nosotros perentorio, amados míos, querer parecernos más a la imagen de nuestro Señor. Ahora bien, cuando nos volvemos imitadores, como ahorita hablamos en la introducción, cuando nos volvemos imitadores de buenos hermanos, pero sobre todo de Cristo, en esa misma medida nos volvemos ejemplos también. Y es eso lo que nos lleva al segundo encabezado, ser ejemplo. La fidelidad de Dios en nuestra conversión nos demanda ser ejemplos. Versículo 7. De tal manera, sigue diciendo Pablo en su carta, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, Pablo les está diciendo, ustedes han sido imitadores de nosotros, de Pablo, Silas y Timoteo, y del Señor, evidentemente. Pero eso ha causado un impacto tan enorme en ustedes que pasaron de ser imitadores también a ser ejemplos, y no ejemplos de la gente que está allí cerca de ustedes solamente, sino ejemplos de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, de otros hermanos fuera de Tesalónica. Los hermanos de Macedonia y Acaya que creyeron tomaron como ejemplo a los hermanos de Tesalónica.
tremenda bendición. Estos hermanos tenían una conducta ejemplar. Pasaron de ser imitadores loables de Pablo y de Cristo a ser personas cuyas vidas merecían imitarse. La iglesia se había vuelto un ejemplo para todos los que habían creído, un ejemplo a seguir, incluso para cristianos más maduros que ellos mismos. Ejemplo en este texto griego significa reproducción exacta. Los tesalonicenses se convirtieron en planos, en reproducciones exactas sobre los cuales los otros en el resto de la región podrían construir sus vidas. Era como si sacaran una fotocopia. Eso era lo que parece ser que los hermanos de Macedonia y de Acaya tomaban como ejemplo. Es como si se llevaran una fotocopia de un documento y es el mismo documento que leen allá. Es exactamente lo mismo, se vuelve una reproducción exacta. Y esto era lo que ellos estaban convirtiendo para este pueblo de Macedonia y para los hermanos de Acaya. Macedonia era la provincia al norte de Grecia donde estaba Tesalónica, además de Filipo y Berea. Y Acaya era la provincia del sur de Grecia e incluía ciudades tan prominentes como Atenas y Corinto. Entonces, la influencia de estos hermanos de Tesalónica fue bastante fuerte. Para ilustrarlo específicamente, los tesalonicenses estaban entre los creyentes que Pablo citó a los corintios como modelo por sus ofrendas y su mayordomía financiera. ¿Recuerdan 2 Corintios capítulo 8, cuando Pablo habla del sacrificio al dar y pone de ejemplo a quienes? A los hermanos de Macedonia. Y estos hermanos de Macedonia estaban imitando entonces ahora a los nuevos ejemplos que habían en Tesalónica. Esto es increíble, hermano, cómo Dios mueve providencialmente todas las cosas para que se vuelva una bendición para su pueblo. Estos hermanos que Pablo le habla a los corintios, cuando le está diciendo los de Macedonia son un ejemplo, esto era un ejemplo de Corintios, pero a su vez ellos eran imitadores de los de Tesalónica. Es increíble. Los tesalonicenses vivían en pobreza extrema, probablemente debido a la persecución que soportaron. No obstante, daban con libertad y sacrificio para ayudar a los creyentes necesitados en Jerusalén, demostrando así un modelo de piedad y probando una vez más la realidad de su elección que veíamos en el estudio pasado, en la enseñanza del jueves anterior, y la fidelidad que el mismo Señor tiene para ellos y poder obrar por amor de su nombre. Ser imitadores de Pablo, Silas y Timoteo y sobre todo de Cristo. Miren, ellos eran tan imitadores que terminaron siendo ejemplos de otros. Qué hermosa cadena. Y el fruto será que otros querrán imitarte. Mis hermanos, hemos caído en una línea por miedo a la idolatría de que no exaltamos a los hermanos por sus testimonios. Pero somos los primeros en salir a señalarlos cuando cometen algún pecado. Debemos ser equilibrados en todo. ¿Cuál es el problema de exaltar a un hermano si sabemos que es Dios quien le da el crecimiento? Y quiero hacer una aplicación más. Tú, como parte de esta audiencia en Facebook, ¿has evaluado si eres un ejemplo? ¿Crees que la iglesia local, la iglesia bíblica de la ciudad, es un ejemplo para los demás? Pero una pregunta más profunda es, ¿haces parte tú de ese ejemplo? ¿Estás activamente comprometido con la obra y las tareas que se llevan a cabo en la iglesia o aún no te comprometes? Esto era lo que los tesalonicenses hacían. Era tanto el empeño de imitar a Pablo, a sus acompañantes y sobre todo a Cristo, que terminaron siendo ejemplo para otros hermanos en Macedonia y Acaya. Ahora bien, mi hermano, no trates de forzarte de ser imitador de Cristo o de cualquier hombre digno de imitar en su fe, solo con la única motivación de ser ejemplo para los demás. Estarías en una línea muy delgada de caer en la autojustificación y el peligroso pecado de orgullo. Estoy seguro de que esa no era la motivación de los hermanos de Tesalónica para esforzarse en imitar a Pablo y a Cristo. No, su motivación era Cristo mismo. ¿Saben por qué?
Porque lo dijimos el jueves pasado, porque el evangelio llegó con poder del Espíritu Santo, donde estos hermanos no fueron meras palabras de Pablo, de Silas o de Timoteo, fueron palabras que venían con poder, con el poder necesario para transformar los corazones de estos hermanos. Si tu afán de imitar a otros hermanos en su buena fe solo es para ser reconocido por los demás, amado hermano, debes arrepentirte de eso. Si el evangelio llegó con el poder del Espíritu Santo a tu vida, estoy seguro que tu motivación siempre será la gloria de Dios, como la de estos hermanos en Tesalónica. Pero ¿saben algo? La cadena no termina allí. La cadena no termina allí. Los hermanos de Tesalónica eran imitadores, se les demandaba ser ejemplos. Pero esta cadena continúa. No es solo imitar a Pablo, a Silas y a Timoteo. No es solo ser ejemplos a otros creyentes, sino también ser testigos delante del mundo. Ser imitadores del apóstol, de Silas, de Timoteo. Ser ejemplos para otros hermanos creyentes de Macedonia y de Acaya. Pero ahora también ser testigos delante del mundo. Y es esto lo que nos lleva al último encabezado, ser testigo. La fidelidad de Dios en nuestra conversión nos demanda ser testigos. Versículos del 8 al 10. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, mira cómo se empieza a extender aún más. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, donde ustedes fueron ejemplos, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y sobre todo para esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando leemos estos 3 versículos finales, podemos ver al menos 5 consideraciones de lo que significa ser testigos del mundo. Ser testigos delante del mundo. En primer lugar, divulgando la palabra de Dios. ¿Cierto? Lo que dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo, Silas y Timoteo no tenían nada que decir. Los de Tesalónica no solo imitaban a otros hermanos y al Señor, no solo eran ejemplos de los hermanos en la fe en Macedonia y Acaya, sino que estos hermanos eran testigos de Cristo mismo y del evangelio en todo lugar, no solo ya en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. Cuando Pablo dice en todo lugar, seguramente está significando también en regiones fuera de Macedonia y de Acaya. Así que probablemente llegó también al menos a Palestina, a Siria, a Asia Menor. Debe tenerse presente que el populoso centro comercial que era Tesalónica estaba de tal manera localizado que las noticias podían extenderse rápidamente a regiones lejanas y cercanas. Además de divulgar el evangelio de Cristo delante del mundo, y miren cómo lo hacía Tesalónica. Quizás nosotros hoy en estos tiempos no padecemos de esto porque tenemos incluso las redes sociales. ¿Cuántos no se conectan a redes sociales y cuántos no se podrían conectar al Facebook, hacer un live personal y ponerse a predicar la palabra de Dios y que ese mensaje llegue a todos sus contactos? Pero miren cómo Dios obra soberanamente de tal manera que no necesita de esto, sino que lo que hacían los hermanos de Tesalónica era divulgar, era predicar el evangelio. Pero además de divulgarlo, el evangelio de Cristo delante del mundo, ellos también se caracterizaban en ser testigos de Cristo delante del mundo, en segundo lugar, siendo hospedadores. Porque ellos mismos, dice el versículo 9, porque ellos mismos, ¿quiénes son ellos mismos? La gente, esos de que me están diciendo, esos que nos informan a nosotros todo lo que los hermanos de Tesalónica están haciendo, están proclamando su vida santa, cómo ha cambiado de los ídolos a Dios.
ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que ustedes nos recibieron o la manera en que nos recibiste. Fuera de Macedonia y Acaya no solo se contaba lo que los de Tesalónica predicaban del Evangelio de Cristo, sino también cómo lo vivían y eran testimonios de Cristo por su espíritu hospedador con Pablo, Silas y Timoteo. Esto es tremendo de cómo corren las voces en el mundo, de cómo estos hermanos aplicaban todo lo que enseñaban. Y esto nos deja una lección a nosotros hoy en día también. No es solo predicar, es ver tu vida y mirar si lo que predicas es lo que tú estás viviendo. Mis hermanos, hubo alguien que dijo alguna vez que nuestra vida es un sermón ambulante. La vida del creyente debe ser un sermón ambulante. Solo verte a ti, ver a cualquier hermano, nos debe hacer saber en qué está creyendo. Y esto es una lección que nos dejan estos hermanos de Tesalónica. Mientras que Pablo quizás estaba ansioso por querer contar todo lo que estaba pasando con estos hermanos y el milagro que Dios había obrado en Tesalónica, más bien todos le contaban a Pablo lo que estaba viendo de ellos. Eran testigos de Cristo. Los de Tesalónica estaban en boca de todo el mundo y no era por algo malo. Eran porque eran testigos de Cristo divulgando el evangelio y siendo hospedadores. Pero la razón fundamental de por qué ellos eran así estaba en el evangelio mismo y cómo éste obró en la conversión de ellos. Y es el tercer aspecto que vemos en ser testigos de Cristo delante del mundo, evidenciado en la conversión. En la parte B de ese mismo versículo 9, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Si había algo que probablemente tenía el mundo expectante de estos hermanos, era el testimonio de su conversión. Los tesalonicenses eran paganos idólatras y lo que el mundo está viendo es que ellos abandonaron esa vida pagana. Su vida pagana fue abandonado. Dejaron de adorar los dioses paganos, se quitaron costumbres paganas y ahora se convirtieron al verdadero Dios vivo. Esto es increíble, hermano, cómo Dios obra milagrosamente por puras causas ordinarias. Tremendo testimonio de estos hermanos, y sí que eran tremendos de testigos de conversión, y solo es el poder del evangelio el que puede lograr la conversión de alguien. Y esto se vio también en el cuarto aspecto, comprobado por el servicio. Eran evidenciados, o sea, se evidenciaba la conversión de ellos y se comprobaba por el servicio. Termina el versículo 9 diciendo, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, dice que porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué se convirtieron? Para servir al Dios vivo y verdadero. Hermano, cuando nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, nosotros fuimos escogidos para servir. El sinónimo de ser creyente es servicio. No hay ningún otro sinónimo más importante sino servir. Sirve con los dones que el Señor ha puesto en ti. Dejaron de servir a esos dioses los tesalonicenses. Ellos dejaron de servir a esos dioses paganos. Abandonaron toda su cultura y no solo abandonaron eso, sino trayendo esto consecuencias de persecución. Y ellos sabían que obtendrían de ello para servir al Dios vivo y verdadero. El testigo del mundo predica la palabra de Dios. Es hospedador. Se evidencia su conversión y se comprueba por su servicio a ese Dios vivo y verdadero, que le salvó de las tinieblas y lo llevó a la luz admirable. A ese es el Dios que servimos, a ese que nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas, quitó el velo y ahora nos trajo a su luz admirable. Esos son los verdaderos testigos, los que no le temen al mundo a pesar de la persecución continua que puedan vivir a causa de Cristo y de su evangelio. No importa lo que vivan, siempre sirven a este Dios real que los escogió desde antes de la fundación del mundo, y que esto lo sabemos en el tiempo por su predicación
por su hospitalidad, por su conversión y por su servicio. Pero todo esto tiene una raíz única y solo podemos aferrarnos a esto. Y es lo que nos afirma, y es esto lo que somos, afirmados en la esperanza. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual o al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La marca final para indicar que en la iglesia de Tesalónica eran realmente testigos de Dios era que sus miembros esperaban que de los cielos a su Hijo, es decir, a Jesús, quienes aman a Cristo, anhelan y esperan su regreso. Los apóstoles mismos evidenciaron tal deseo cuando vieron la ascensión de Jesús. Pablo afirmó incuestionablemente que aquel que ascendió una vez al cielo también es a quien los creyentes esperan. Aquel que Dios resucitó de los muertos, a Jesús. La referencia a la resurrección determina el escenario para el regreso de Jesucristo. Dios lo resucitó de entre los muertos porque le complació el sacrificio de Jesús por el pecado y porque quería exaltarlo hasta el trono celestial, del cual regresará para ejercer su derecho soberano como Rey de Reyes. La palabra griega que traduce esperar se usa solo aquí en el Nuevo Testamento y se refiere a la espera expectante, la espera constante, paciente, la espera confiada, una espera que es expectante, una espera que es constante, una espera que es paciente y una espera que es confiada. Eso es lo que traduce ese texto en el idioma original. Esperar con ilusión y paciencia el regreso de Jesús desde el cielo es otro aspecto importante en este primer capítulo para definir a un cristiano. Solo el creyente anhela el regreso de Cristo porque sabe que allí se completará el propósito eterno de Dios, que es librarnos de la ira venidera. Librarnos hacia la referencia o librarnos hace referencia a la liberación que el Señor provee. Él es libertador y salvador de quienes en otro caso habrían enfrentado el juicio divino y el castigo eterno. Él nos va a librar. Él nos va a librar completamente. Sabemos y tenemos eso por certeza hoy, pero hoy tenemos todavía luchas con nuestros propios pecados, con algunas tentaciones, pero cuando estemos con Él, Él nos librará completamente, absolutamente. El pecado ya no estará allí con nosotros. Ya no vivirá con nosotros. En el mundo antiguo se aceptaba la idea de la ira divina, pero no había esperanza alguna de librarse de ella. En contraste con el mundo posmoderno, rechaza la idea de la ira divina, por lo que no se necesita ni se considera un libertador. Y yo te pregunto, hermano, después de ver estos tres textos finales, ¿eres testigo de Cristo delante del mundo? ¿Predicas su palabra a toda criatura? ¿Eres hospedador como los de Tesalónica? ¿Esa conversión que manifiestas se evidencia por tu servicio al Señor? ¿Cómo evidencias tu conversión delante del mundo? Y también esperas con expectación, con gozo, con ánimo y pasión la segunda venida de nuestro Señor. ¿Estás aferrado a esa realidad a pesar de la circunstancia en la que estamos? A pesar de las aflicciones, a pesar de la enfermedad. Un día como hoy, cuando oramos, hermanos, nos damos cuenta que muchos están padeciendo enfermedad, muchos están padeciendo problemas económicos, muchos están padeciendo problemas morales, muchos están padeciendo problemas familiares. Pero ¿será que nos estamos aferrando a esa venida con expectación, con gozo, ánimo y pasión de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de esa circunstancia? Amado hermano, nuestra vida no es un TikTok en donde solo necesitas instantes de imitación y ejemplo. No, amado, nuestra vida debe ser un permanente deseo de imitar a nuestros hermanos piadosos que el mismo Dios ha puesto delante de nosotros para nuestra santificación,
pero también y sobre todo de su Hijo Jesucristo. Dios nos está llevando progresivamente a ser como Él. Cristo es nuestro modelo en todo esto. Él fue imitador del Padre, ejemplo de sus discípulos y testimonio delante del mundo. Es el mejor predicador, jamás nunca existirá uno mejor como él. Él es el mejor hospedador que aún ascendió al cielo a prepararnos moradas donde habitaremos con él. Él no necesita convertirse, pues nosotros necesitamos convertirnos a él. Es el mayor ejemplo de servicio y él prometió volver. Él es la esperanza nuestra. ¿Y tú, amado, qué estás haciendo? ¿Eres imitador de él? ¿Eres ejemplo de otros? ¿Eres testigo delante del mundo? ¿Sigues esos buenos ejemplos de piedad o solo aquellos que alimentan nuestra carne? Cuando alguien pregunta por ti, ¿eres más ejemplo de cosas sin importancia que lo que realmente importa y es nuestra vida espiritual? El mundo sabe que eres creyente por lo que publicas en tus redes o cómo te levantas en cuanto se meten con Dios y su ley a pesar de lo que digan. El mundo te conoce como creyente solo por tu comportamiento, solo por el ejemplo que tú has dado. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a ver esto con reverencia y que podamos poner por obra el poder del evangelio que nos salvó, así como estos hermanos de Tesalónica. Y tú, mi amigo, ruego al Señor para que puedas llegar a Él en arrepentimiento y fe. Puedas volverte de tus ídolos al Dios verdadero, para que puedas imitar a hermanos piadosos, seas ejemplos de otros hermanos y seas testigo de Cristo delante del mundo. Amén. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Oh, mi Rey, gracias. Gracias por permitirnos un tiempo más, Señor, y profundizar en tu palabra, Señor. Señor, yo lo único que quiero rogarte a esta hora, Señor, ya, es que pongas en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, ser imitadores de ti y de todos estos hermanos que tú has levantado también. Que podamos imitarte, Señor, sobre todo a ti, pero también podamos ver el reflejo tuyo en otros hermanos y también copiar esos buenos ejemplos, mi Rey. Eso es un acto de humildad, Señor. Imitar es un acto de humildad. Oh, Señor, pero también te ruego que nos permita ser ejemplos. Que cuando nos miren otros hermanos, bendito Dios, puedan decir tranquilamente, este hermano ama al Señor. Este hermano ama a Dios. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder ser un ejemplo permanente. No ejemplo por segundos, no ejemplo por instantes, como estos TikToks, no, un ejemplo permanente, un ejemplo hasta que tú vuelvas, Señor. Oh, Señor, pero también permítenos ser testigos tuyos delante del mundo, mi Rey. Ser testigos predicando tu palabra, Señor. Ser testigos hospedando a esas personas del mundo. Ser hospedadores con ellos para que puedan ver el amor que hay en ti, Señor. Que puedan ver nuestra conversión, la lección que tú tuviste por nosotros desde antes de la fundación del mundo. La puedan ver en el tiempo, Señor, de nuestra conversión también. Pero que también esto se evidencie en el servicio, Señor, y sobre todo, bendito Dios, en quien esperamos, Padre, y es en ti, Jesús, porque sabemos y tenemos la certeza de que tú volverás, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener esta certeza a pesar de cualquier circunstancia emocional, moral que podamos estar viviendo o material incluso. Que podamos tener la certeza, que podamos estar expectantes con amor, con pasión de que tú vuelves, Señor. Tú algún día volverás. Permítenos aún ser ejemplos en ello, bendito Dios. En que siempre fijamos los ojos en ti, en Jesús, en Jesús.
el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Obra en nosotros, mi Rey, te lo ruego, en el nombre de nuestro amantísimo Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo que mora en cada uno de tus elegidos, Señor, pero sobre todo para tu inmensa y poderosa gloria, por los siglos de los siglos. Amén.